Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Bueno, un poquito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos damos 2 besos en la mejilla o nos estrechamos la mano para saludarnos? Al menos en España. Y hablaremos sobre esto sin muchos más temas. En realidad, el si se dan 2 besos o no, si se estrechan la mano o no, depende muchísimo del país en el que estemos. Por ejemplo, en España y en Latinoamérica se dan 2 besos en la mejilla, la mano si eres un desconocido. En Estados Unidos depende mucho del estado en el que estés, tu círculo social, con quién te estás saludando, etcétera, etcétera. En Canadá, por ejemplo, solo a los familiares, igual que en Reino Unido. Pero luego en otras zonas, como por ejemplo en Francia y en Holanda, son 3 besos. En français. Y luego encima ya si te vas a Asia, 2 besos como que no les van mucho. Gente simpática. La cosa es que aunque la cosa varíe mucho entre países, sí que es cierto que cada vez más se utiliza el beso como saludo, pero no se sabe muy bien el origen. Empezamos a tener documentado que a partir del siglo VI es cuando empezamos a verlo con más frecuencia. Los romanos también lo hacían, lo tenían documentado. De hecho, tenían 3 tipos de beso. El osculum, que es el beso en la mejilla. El basium, que es el beso para el esposo o esposa. Y el suavem, que es el beso para los amantes. Bueno, lo que iba, que en realidad no se conoce el origen y no se sabe por qué empezó. Obviamente la cosa empezó con los besos que dan las madres a sus hijos como muestra de cariño, pero en algún momento se decidió que eso tenía que pasar a la esfera pública. Por ejemplo, como he dicho, los romanos ya empezamos a verlo. De hecho, una de las cartas del apóstol San Pablo pide a los cristianos que se besen entre ellos. Por aquí tenemos el origen del momento de la misa en el que se da la paz y tienes que besar a izquierda y a derecha a quien tenga. Por ejemplo, ahí ya tenemos documentado el uso del beso. Pero como ya he dicho, no sabemos muy bien su origen. Por ejemplo, una cosa que sí que sabemos es que dependiendo de la persona que vayamos a saludar, el beso significa una cosa u otra. Por ejemplo, antiguamente, no sé si ahora se sigue haciendo, cuando saludabas a un cardenal le besabas la mano, el anillo, lo que tocara o historia. ¡Como te dé así un puñetazo en la boca! Pero con el tiempo este tipo de besos se han ido perdiendo porque los besos se hacen entre iguales, por así decirlo. Aunque durante mucho tiempo a las damas les seguía besando la mano porque se veía como un atrevimiento besarles en la cara. Los besos en realidad a veces han sido un tema muy aceptado por la sociedad y otras veces ha sido un tema que era prácticamente tabú. De hecho, los besos para saludar han estado más tiempo prohibidos que no, por así decirlo. Y que el beso como saludo traspase la frontera de lo socialmente aceptado ha costado un tiempo largo. ¿Y por qué? No se sabe. Muchas veces, incluso en algunas partes de la historia de Roma, las muestras de afecto público se veían de mal gusto. O incluso en Francia, durante el siglo XIV se fomentó que la gente no se besara porque estaban en plena epidemia de peste negra. Las epidemias, qué tema aquel que parecía... ¿te acuerdas? Y aunque lamento mucho no haber sido capaz de encontrar el origen de los besos y todas esas historias, sí que os traigo el origen de una cosa: el apretón de manos. ¡Como te dé así un puñetazo en la boca! El apretón de manos es una cosa muy antigua. De hecho, otra vez los romanos ya lo hacían entre ellos. Lo hacían, por ejemplo, cuando los desconocidos se encontraban en el foro, en el senado, etcétera, etcétera. De hecho, durante mucho tiempo en Roma fue normal que cuando querías cerrar un trato tenías que hacerlo en el foro y dar la mano públicamente para que te vieran. A ver, que yo la vea. Pero bueno, esto ya es otra historia, a lo mejor otro vídeo. Y la cosa es que es muy antiguo pero tiene un motivo y es un símbolo de paz. Por un motivo muy simple: cuando tú das la mano demuestras que no tienes armas y entonces agitas tu mano cuando estás estrechando la del otro para demostrar además que no llevas armas escondidas en la manga y toda la historia. Imagino que será porque si llevas armas escondidas en la manga se te caerán. Entonces parece lógico y normal que en una época en la que todo el mundo puede llevar cuchillos escondidos, historias tal, gente muy amistosa en aquella época, oye, parece lógico y normal enseñar que no llevas nada en las manos ni escondido en las mangas. Y a raíz de esto se empezó a usar el apretón de manos como símbolo de paz, luego también para ver a desconocidos, etcétera. Tiene sentido cuando saludas a un desconocido no ir con un cuchillo. ¿Cómo no? La cosa es que el apretón de manos con el tiempo también ha pasado a simplemente un saludo, no simplemente dar, ¿sabes? De hecho, en el siglo XIX los cuáqueros, que era una comunidad religiosa de Inglaterra que se fue a Estados Unidos, impulsaron mucho el estrechar la mano para saludar a cualquier persona porque les parecía una manera más democrática de saludar a la gente y no agachando la cabeza, besando la mano, tal, como hemos visto antes con los cardenales y los obispos y tal. El vídeo me ha quedado un poco desordenado, pero bueno, ustedes me entienden. Antes de terminar el vídeo, un pequeño apunte. Como he dicho al principio del vídeo, los saludos dependen muchísimo del país en el que estés, incluso muchas veces dentro del país, del sitio del país en el que estés. De hecho, viendo cómo se saluda a gente, he visto que en Asia hacen cosas muy distintas a nosotros. Awesome power. Obviamente he enfocado el vídeo desde el punto de vista de un español en España, ¿no? Estas cositas. Pero bueno, que si tal... ¿Me entendéis? Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el fascinante mundo de cómo nos saludamos las personas. Pero sobre todo espero que os haya gustado el vídeo. Luego...